Buenos hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, qué privilegio estar esta mañana con ustedes. La segunda vez que estoy por acá. Los que no me conocen, mi nombre es Michael Vargas, soy pastor asociado en una iglesia en la zona norte de Costa Rica, en San Carlos, Ciudad Quesada. No sé si algunos conocen por allá. Se llama Ministerio Cristiano Dios es Fiel. Ya tenemos más de 10 años de trabajar en la iglesia. Y también soy coordinador de la misión que hace Institutos Bíblicos de América y el Caribe en Panamá, en la comarca Nove Bublé. Ahí trabajamos con la reserva, ¿verdad?, con los indígenas, fortaleciendo la iglesia y preparando líderes para que sigan proclamando la palabra del Señor. Me acompaña mi familia, como decía el pastor Manrique, ¿verdad?, mi esposa y mis dos hijos. Es una bendición para mí. Generalmente cuando viajo solo, ¿verdad? Entonces tenerlos conmigo es una presión extra, porque son mi audiencia más exigente, ¿verdad? Siempre son las personas más sinceras alrededor mío para decirme, no, el sermón no estuvo tan bien. Aparte de mi profesor de homilética, ¿verdad? Mi hermano Manrique fue mi profesor muy exigente, pero una bendición para mi vida, y sé que para muchos más. De esta ocasión he aprendido que mi hermano Manrique es atrevido, ¿verdad? O sea, se atrevió a invitarme una segunda vez. Entonces yo digo que es una persona que toma riesgos, que asume riesgos. Y de verdad que esto lo veo como una bendición. Siempre, y he conversado con mi esposa, hay hombres tal vez mucho más capaces que yo para esto, pero Dios tiene esa gracia de usar a cualquiera de nosotros, ¿verdad?, para su gloria. Y así que pues me siento contento y privilegiado de estar con ustedes esta mañana. Bien, como decía mi hermano Manrique, vamos a continuar esta serie de la historia de la iglesia en misión, y vamos a situarnos en el primer viaje misionero. ¿Cómo fue esa experiencia de poner la promesa en acción? ¿Verdad? Esto es lo que vamos a estar compartiendo esta mañana. Y yo le invito a usted a que usted pueda buscar en sus Biblias Hechos capítulo 13, y vamos a situarnos en los primeros 5 versos de Hechos 13, donde vamos a ver el comienzo de esa promesa de Dios en acción. Entonces, por favor, ustedes en sus Biblias, Hechos capítulo 13, versículos de 1 a 5, y vamos a ver cómo esa promesa del Padre se pone en acción. Es muy interesante, hermanos, pensar que cuando nosotros aprendemos algo, ya sea un deporte o un instrumento, o aprendemos a cocinar, siempre que procuramos un maestro que nos enseñe, siempre nos da instrucciones, ¿verdad? Y siempre nos dice, si ustedes hacen esto de esta manera, van a obtener un resultado. Siempre se nos confía, se nos promete, ¿verdad? Si ustedes utilizan o hacen algo de una manera, van a obtener resultado. O es como cuando estudiamos o vamos a la universidad, ¿cierto? En la universidad nos enseñan toda la teoría, y esa es la parte sencilla. ¿Cuál es la parte difícil? Cuando entramos al campo laboral y dice, bueno, ahora sí, ¿cómo se hace esto? Pero los profesores nos confían, si ustedes obedecen lo que les hemos enseñado, van a tener éxito en lo que van a lograr. Bueno, en el caso de nosotros como iglesia en misión, hermanos, debemos poner en práctica la promesa del Padre, debemos de poner en acción la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Según Hechos capítulo 1, verso 8, es que vendría sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, y recibirían poder ¿para qué? Para poder ser testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero esa misión, hermanos, que fue en el pasado con los discípulos, no terminó ahí. La misión de la iglesia continúa hasta nuestros días con ustedes y conmigo. Pero debemos confiar. Debemos creer en aquel que nos ha confiado su misión.
Él nos ha confiado la misión de que usted y yo seamos partícipes de la maravillosa gracia del Evangelio de Jesucristo, que es la única cosa, hermanos, el único poder de Dios para transformar las vidas de las personas. ¿Cuántos de ustedes se sienten gozosos de eso? Dios nos ha hecho partícipes con la promesa de que el Espíritu Santo nos capacitó para poder ser testigos de Cristo. Miren, si usted y yo nos disponemos, hermano, si usted y yo nos disponemos, Dios va a hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Dios va a hacer grandes cosas. Y a veces nosotros nos resulta que es muy difícil, que no tenemos la capacidad, que no tenemos las fuerzas, que no tenemos los recursos. Pero quise tomar esta frase de Jim Elliot, que estudiaron ustedes, este misionero, esta semana, que dice: la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener. Lo que Dios tiene para hacer contigo, Él lo va a hacer porque Él tiene la capacidad y el poder para hacerlo. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades. Si es la voluntad de Dios, Él lo va a hacer posible con Iglesia Familiar. Amén. Esa es la verdad. Miren, yo puedo testificar de eso. Yo vengo de una humilde zona de San Carlos, donde siempre pensé y siempre tuve en mi mente, miren, voy a confesarme con ustedes. Desde que me convertí al Señor dije, yo nunca voy a predicar. Por una razón, es que yo le tengo miedo a la gente. Decía, yo no puedo estar enfrente de nadie, yo le tengo miedo a la gente. Pero el Señor tenía otros planes. Y entonces pensé, bueno, Dios tiene otros planes. Pero yo aquí con mi iglesia local, con mis hermanos, yo me siento tan satisfecho porque ellos me conocen y ellos me aman y ellos mis errores me los soportan. Pero Dios tenía otros planes y me envió a otro país, desde San Carlos a otro país. Y yo decía, yo no puedo hacer eso. Y un día le dije al director del programa, con Jim Wilson, yo no puedo. Y él me dijo, tú vas. Bueno, está bien. Voy a ir ahí porque mis hermanos nobles los amo en el Señor y me comprometí con la misión. Y terminé en Nicaragua y terminé en Guatemala y hoy terminé en la iglesia de mi hermano Manrique. Yo nunca planeé esto. Pero si Dios en su voluntad desea hacer algo, hermanos, Él lo va a hacer. Pero tenemos que disponer nuestras vidas al Señor, que Él en su promesa nos va a hacer testigos de Cristo. Amén. A cada uno de nosotros. En Hechos 1:4, recuerden la promesa del Padre. Para sus discípulos era la venida del Espíritu Santo para que llegaran a ser testigos de Cristo. Eso es el mandato. Recibirán poder con el propósito de ser testigos de Cristo desde Jerusalén hasta los lugares más lejanos de la tierra. El libro de los Hechos, hermanos, nos muestra esa forma progresiva, cómo ellos fueron desde Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y hasta los confines de la tierra a predicar, a testificar de Cristo. Pero algo muy interesante del libro de los Hechos es que la historia no terminó. ¿Saben por qué la historia no terminó? Porque el libro de los Hechos continúa hasta nuestros días. Porque la iglesia continúa en misión. Usted y yo estamos en misión. Porque Dios nos ha facultado para ser testigos de Cristo. Por eso me gusta mucho el lema de esta serie, una iglesia en misión. Porque se trata de nosotros también, hermanos. No es un tema del pasado, no es un tema de lo que sucedió allá, es un tema también de lo que sucede hoy en medio de nosotros. No vea la historia como una historia concluida. Véase, usted y yo somos parte de esta historia. Somos parte de esta historia. Y si pensamos en este título, una historia de la iglesia en misión,
nos invita a la reflexión en dos conceptos: misión e iglesia. Hermanos, la misión, que básicamente de la palabra en latín misio, es envío, es envío. Y Jesús dijo a sus discípulos: así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Nosotros estamos en misión. Nosotros, la iglesia de Cristo, que somos aquellos que nos identificamos con Cristo, y nuestra identidad y nuestro pensamiento y nuestro estilo de vida tiene que ver con lo que nuestro Maestro nos ha direccionado a hacer. Hermanos, esto es muy importante, porque la iglesia no puede perder de perspectiva que su llamado en este tiempo es salir afuera y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿saben una cosa? Que la iglesia, si pierde esta perspectiva, puede caer en erróneos pensamientos de cuál es nuestro llamado. Miren, yo sé que esto es fuerte, pero quiero decirles una cosa: Dios no ha llamado a la iglesia a prosperar aquí en la tierra. Dios no nos ha llamado a prosperar y a tener grandes vidas en esta tierra. Dios no te llamó a tu mejor vida hoy. Dios te llamó hoy para que usted salga con el poder del Espíritu Santo a proclamar y a testificar al Redentor de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Y creo, mis hermanos, que no hay objetivo más loable, más maravilloso y más glorioso para nosotros de poder ser testigos de personas que están siendo rescatadas de una condenación eterna para entrar en una eternidad juntamente con Cristo. Esto es glorioso, pero no es para otros. Hermano, es para usted y es para mí. Es para usted y es para mí. El Padre envió al Hijo a morir en la cruz para traer salvación a la humanidad. Ahora nosotros somos enviados a dar nuestra vida para que otros tengan vida en Cristo. Todos, usted y yo, somos enviados con una misión específica y definida de Cristo. Pero ¿cuál es esa misión? ¿Cuál es esa misión, hermanos? Cuando hablamos de misión, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia? ¿Cuál es el objetivo de esto? Muchas veces pensamos que la iglesia es venir cada domingo a reunirnos a un lugar. Y sí, eso es parte de lo que hacemos como iglesia. Pero puntualmente, ¿cuál es la misión de iglesia? La misión de iglesia es la misión de ¿qué? Hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cuál fue el llamado de Cristo a sus discípulos? Por tanto, yo he recibido autoridad, Mateo 28, 19 y 20. Entonces, ¿qué? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Este es el objetivo de la iglesia: es hacer discípulos, es proclamar la buena noticia y es enseñar todo el consejo de Dios. Ahora, en cuanto a esto, debemos comprender algo, y es evitar la idea, hermanos, que la misión es simplemente ir y decir: Cristo te ama. No, eso es parte de. Debemos de evitar la idea de que la misión es solo dar un poco de mi dinero para que otros vayan y lleven el Evangelio. Eso es parte de la misión, pero no es toda la misión. La misión para usted y para mí es hacer discípulos de Cristo. Discípulos. Personas formadas que sigan a Cristo y continúen esta misión de Dios. Evitemos la idea, hermanos, porque hoy hay ideas como que intentamos rescatar la cultura, como que intentamos salvar la cultura, como que vamos a cambiar la política, el mundo, la sociedad como cristianos. Podemos hacer muchas cosas buenas para esta sociedad, pero no perdamos de vista que nosotros lo que predicamos es al libertador y al redentor de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Evitemos pensar, hermanos, que la meta de la gran comisión es que usted lleva el peso de rescatar personas de condenación.
La meta de la gran comisión, por la cual Cristo ha enviado a su iglesia, es hacer discípulos de Cristo. Y esa misión es de forma progresiva. Esa misión funciona que vamos desde nuestro vecino más prójimo hasta los confines de la tierra. Sí, hermanos, porque a veces nos preocupamos por las etnias no alcanzadas al otro lado del mundo, pero no estamos ocupados que a la par de nuestra casa hay personas no alcanzadas. Amén. Entonces, nuestra realidad es, sí, tenemos que ir a los no alcanzados, pero tenemos que ir a nuestras comunidades, a aquellas personas que tampoco han sido alcanzadas por el maravilloso evangelio de Jesucristo. Muchas veces podemos relajarnos y pensar, no, yo ahorita no puedo ir a las misiones porque estoy estudiando, trabajando, yo no tengo tiempo para eso. La misión empieza en nuestra propia casa, en nuestra propia comunidad, en nuestro propio pueblo y de ahí hasta los confines de la tierra. Ese es el movimiento progresivo que usted y yo encontramos en el libro de los Hechos. Esa es la realidad que toda iglesia debe tener. Esa es la realidad suya y mía. La meta, la misión, hacer discípulos de Cristo, porque nosotros tenemos en mente, hermanos, una sola cosa, y creo que van a estar de acuerdo conmigo. La meta de todos nosotros como creyentes es la gloria de Dios. ¿Y cómo vamos a mostrar esa gloria de Dios? ¿Cómo vamos a expresar que nuestra meta es la gloria de Dios cuando nosotros proclamamos el glorioso y maravilloso evangelio de Cristo desde nuestra iglesia local hacia todas las naciones? La meta es la gloria de Dios. Si consideramos esta realidad en la iglesia, notemos ahora en el libro de los Hechos algunos principios que nos van a ayudar a entender cómo funciona la misión. La primera de ellas es que la misión se da en la iglesia. Vamos a leer, y voy a leerles en Nueva Versión Internacional, ustedes pueden leer en otra versión y seguirme. Hechos capítulo 13, versos 1 hasta la primera sección, Hechos 13, versículo 1 y versículo 2, la primera sección. La misión se da en la iglesia. Noten cómo inicia este primer viaje misionero. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor. Lo primero que notamos es que la misión, ¿dónde inicia? En la iglesia, en Antioquía. Algo que decía nuestro hermano Manrique es que la iglesia existe para la misión de Dios. No es para la misión de los hombres ni para las ideas de que los hombres queramos forjar de qué es la iglesia. La iglesia existe, fue edificada por Cristo para la misión de Dios. Ahora, cuando pensamos en iglesia, hermanos, vamos a identificarla como aquellos que hemos sido llamados afuera, porque eso es lo que significa la palabra eclesía, llamados afuera. Era una palabra utilizada en la antigüedad cuando las personas que eran parte de un pueblo eran convocados fuera para tratar asuntos públicos. Este mismo concepto de eclesía, de iglesia, de asamblea, también hemos sido llamados fuera. ¿De dónde hemos sido llamados fuera? Usted y yo fuimos llamados fuera del mundo. Hemos sido rescatados de un reino de tinieblas, trasladados al reino del Hijo amado de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados ¿qué? Fuera. ¿Pero con qué propósito? Solo para decir que somos cristianos. Hermanos, yo me asombro, porque muchos decimos, somos cristianos. ¿Con qué propósito? Si el concepto de cristiano, ¿qué es? Seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. ¿Con qué propósito
hemos sido llamados fuera del mundo. Mire, primera de Pedro, no vamos a buscarlo, pero pueden tomarlo de referencia. Capítulo 2, versos 8 y 9. Primera de Pedro nos dice que el propósito por el cual hemos sido llamados ciudadanos, pueblo de Dios, es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados fuera del mundo para que ahora volvamos al mundo a testificar y a proclamar a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia existe para la misión de Dios. Y Dios, hermanos, actúa a través de su iglesia. Reflexionemos sobre eso. ¿Necesita Dios la iglesia? Dios no necesita, Él nos hizo parte en su gracia. Pero Dios actúa a través de la iglesia para que nosotros seamos partícipes de esta obra de Dios. Ahora, ¿cómo era esta iglesia? Esta iglesia era una iglesia que ya había mostrado interés en la proclamación del Evangelio. Noten conmigo, por favor, en capítulo 11, versos 19 y 21, un momento. Esta iglesia de Antioquía había mostrado interés en proclamar este Evangelio a los gentiles. Así que lean por favor conmigo, 19 y 21. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Y el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Miren, muchos llegaban por miedo y solo a los judíos proclamaban el Evangelio, pero estas personas vieron que la misión traspasa la etnia, traspasa a los judíos y comienzan a proclamar el Evangelio a los demás gentiles. Y Dios no dijo, no hagan eso, no deténganse, esto es solo para judíos. ¿Qué pasó? El Señor estaba con ellos y un gran número de personas. Perdón, hermano, yo soy muy emotivo, ya me voy a llevar el micrófono. Ya me notan, ¿verdad? Que soy emotivo. A veces medio pentecostal, pero como estoy con Manrique me pongo un poquito más serio. Porque esta es la verdad. Un gran número creyó porque el Señor estaba con ellos. Una iglesia también que notamos en el capítulo 13, conformada, dice, por profetas y maestros, por gente que estaba capacitada para la obra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros también como iglesia debemos capacitarnos para dar respuesta, estar listos para la obra de Dios. Y una iglesia que estaba en adoración, dice que ellos estaban ministrando al Señor y en ayuno. La iglesia existe para la misión de Dios y Dios actúa a través de la iglesia. Entonces, ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de esta iglesia? Debemos asumir el llamado. ¿A través de qué? Demostrar un profundo interés por llevar a anunciar el Evangelio de Cristo. Ahora, no apunte a lo último de la tierra, sino apunta a su barrio primero. ¿Amén? Porque a veces pensamos, ¿verdad? Vamos a ir a Afganistán. Bueno, no creo que muchos quieran ir a Afganistán, pero vamos a ir a Afganistán, vamos a ir a nuestros barrios. Vamos a ver grupos de estudio de alguna manera. Vamos a llevar el Evangelio, vamos a compartir con las personas. Vamos a anunciarles a Cristo. Amén. Es hacer discípulos en nuestras comunidades y en las personas que están alrededor de nuestras vidas. Una iglesia que está preparada y comprometida con la misión de Dios, que está creciendo siempre en este llamado que Dios le ha dado. Es una iglesia, hermanos, que su meta es la gloria de Dios y por tanto está lista hoy
para escuchar lo que Dios tiene para Iglesia Familia de Fe, donde tiene que ir a testificar de Cristo. Podríamos plantearlo entonces que es una iglesia que vive la misión de Dios. Es una iglesia que transpira, que la vive, que la desea, que la anhela. Señor, ¿dónde quieres que hagamos obra de Dios? ¿Dónde quieres que testifiquemos de Cristo? Porque ahora entendemos que la iglesia está para la misión de Dios, para testificar de Cristo. Pero también podemos notar que la iglesia se vive esta misión, que la misión se da en la iglesia, pero que esta misión, hermanos, no es en nuestras fuerzas. Y eso es lo que a esta misión le da éxito. ¿Qué es lo que le da éxito? Que la misión es a través del Espíritu. Si nos preparamos, si estamos listos, pero la misión es a través del Espíritu. Noten el versículo 2, la parte B, donde dice: el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Noten qué interesante que en medio de la iglesia de Antioquía, donde hay un liderazgo preparado, hermanos listos, adorando al Señor, en comunión con el Señor, luego el Espíritu habla y dice: ahora que sepárenme para la determinada función que yo tengo, para el propósito por el cual yo los he llamado, a Pablo y a Bernabé. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Quién es el encargado de la misión? ¿Quién está a cargo de la misión acá? No es Pablo ni Bernabé, no es la iglesia en Antioquía. El que está a cargo, el que llama a la misión, el que tiene el plan de la misión, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que habla y dice: apárteme a Bernabé y a Pablo, porque tengo un trabajo concreto, definido y específico para ellos. El éxito de nuestra misión es en el Espíritu Santo, no es en nuestras fuerzas. Y para mí eso es lo que nos da más valentía y más coraje, porque lo que hace exitosa nuestra misión es que no es nuestra, es de Dios. Es de Dios. Notamos que es por el Espíritu, no en nuestras fuerzas, hermanos. Así que quien lo envía a usted hoy a proclamar la buena noticia es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo el que está diciendo: apárteme a Manrique porque tengo una obra para él. Apárteme. Dios tiene una obra concreta y definida para cada uno de nosotros. Pero no es para hacer plata. No es para hacer plata, es para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Eso nos da valentía. Eso nos da objetivos claros. Nosotros podemos notarlo en la vida del apóstol Pablo, que él tenía bien claro que no era por él. Miren, cuando Pablo fue a la iglesia de Corintio, cuando Pablo escribe a la iglesia de Corintio, ¿qué dice Pablo a ellos? Pablo en 2 Corintios capítulo 2, verso 1 a 5. No vamos a leer, vamos nada más a tomar de referencia. Pero ¿qué dice Pablo a ellos? Miren, cuando yo fui a ustedes, yo no fui con elocuencia de palabras, yo no fui con gran erudición, yo no fui a exaltarme a mí mismo dando grandes retóricas y discursos. Yo fui en demostración del poder del Espíritu Santo de Dios. Y mi única meta era Cristo y crucificado. Pablo tenía claro que la misión de Dios era en el Espíritu Santo y era Cristo y crucificado. Además, esa es la misión misma que dijo Cristo que venía a ser el Espíritu Santo de Dios, porque fue necesario que yo me vaya, dijo Cristo, para que yo les envíe otro consolador. ¿Y qué hará este consolador? Él convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Somos animados, amén. No es en nuestras fuerzas, es en el Espíritu Santo.
La misión es por el Espíritu, es a través del Espíritu. Él es el que convence al mundo, es en su poder que nuestra misión es exitosa. Recuerden las palabras, hermanos. Hechos 1:8. Y recibiréis poder ¿para qué? Para testificar. Desde Jerusalén hasta el fin de las naciones. Miren, cuando ustedes leen el libro de los Hechos, Pentecostés capítulo 2, ¿qué pasa? Vino el Espíritu Santo y todos llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en diferentes lenguas. ¿Y qué estaban hablando? Todos estaban testificando a Cristo. Cuando Pedro en capítulo 4 tuvo que testificar acerca de Cristo, el texto dice, y Pedro lleno del Espíritu Santo. Esteban, cuando estaba a punto de ser martirizado, lleno del Espíritu Santo, dice, veo al Hijo sentado a la diestra del Padre. Todos los hombres de Dios, cuando dieron testimonio, estaban llenos del Espíritu Santo, porque la obra es a través del Espíritu. No es a través de elocuentes palabras que podamos decir, es a través del Espíritu. Y a veces los predicadores tenemos que luchar con ese pecadillo. Y queremos ser grandes y elocuentes predicadores para que todo el mundo diga, ay, qué carga, cómo habla tan lindo, ¿verdad? Qué predicador más efusivo. No se trata de mí, hermanos, no se trata de usted, se trata de que llenos del Espíritu Santo, la promesa del Padre, testificamos de Cristo desde nuestras comunidades hasta el fin del mundo. Y vamos a ser exitosos. Vamos a ser exitosos. Esa es nuestra misión, en el Espíritu. Pero que sea en el Espíritu, hermanos, no resta que deba haber orden. ¿Por qué orden? Porque si no pasa algo que pasa en nuestros días, que alguien dice, el Espíritu me habló y comienza a hacer cualquier barbaridad. Tal vez pasa en mi ciudad y no pasa acá. Pero hombres que se levantan y dicen, el Espíritu Santo me dijo, y comienza más bien a dividir la iglesia y a crear caos en la iglesia. Sí, la misión es a través del Espíritu, pero del texto, hermanos, notamos una cosa. La misión es administrada por la iglesia. Es administrada. Lean conmigo el versículo 3. Así que, después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Noten que Pablo y Bernabé dicen, no, ya el Espíritu me habló y yo no tengo nada que ver con la iglesia de Antioquía. Ellos permanecen en la iglesia. Y vemos tres cosas que pasan en la iglesia. Número 1, la búsqueda de la dirección de Dios. ¿Qué hicieron los hermanos de la iglesia de Antioquía? Ellos siguieron orando y ayunando para buscar la dirección de Dios de esto que el Espíritu Santo había hablado a la iglesia. Número 2 que vemos, dice, les impusieron las manos. Que esto era una forma de comisionar a alguien, una forma de demostrar que alguien estaba siendo comisionado para un nuevo ministerio. Eso lo podemos notar también en Hechos capítulo 6, cuando se eligen los diáconos. Dice que cuando eligieron los diáconos llenos del Espíritu Santo, los apóstoles impusieron las manos sobre ellos, porque esta era una forma de mostrar que ellos estaban siendo comisionados para esa tarea. Ahora vemos que a Pablo y Bernabé, los líderes de la iglesia, impusieron las manos sobre ellos para consagrarlos, para mostrar que ellos estaban siendo llamados a una nueva misión. Y luego que la iglesia comisiona, autoriza a Pablo y a Bernabé, entonces dice, y los despidieron, y los enviaron a hacer la misión de Dios. Hermanos, la misión verdaderamente se da en la iglesia a través del Espíritu, pero es administrada por la iglesia. Administrada por la iglesia. Yo no sé si ustedes han notado esto, pero voy a hablar por lo menos lo que he notado en mi ciudad.
que una gran mayoría de las iglesias que están activas en mi ciudad provienen de una división de otra iglesia. Y en la mayoría de ocasiones, ¿saben por qué se dio esa división? Porque yo no me quise sujetar al pastor ni a la misión de la iglesia. Ahora Dios me habló a mí, yo tengo mi visión y me llevo la mitad de la iglesia y hago una nueva iglesia. ¿Estamos actuando bien si hacemos las cosas así? No, hermanos. Si es en el Espíritu Santo, pero en orden. En orden. Una misión administrada por la iglesia, que autoriza, que comisiona, que envía. Pero también una iglesia que muestra este interés por hacerlo, hermanos. Yo sé que entre ustedes hay hombres y mujeres de Dios que van a ser comisionados por esta iglesia para obras específicas. Porque esa es la misión para toda la iglesia, hermanos. Para cada uno de nosotros. Es interesante notar en ese desarrollo del texto, cómo el texto nos dice, estando en la iglesia, el Espíritu habla, la iglesia comisiona a estos hermanos, pero no nos ha dicho cuál es la misión. No nos ha dicho cuál es la misión. ¿Cuál es la misión, hermanos? La misión de Dios es la proclamación de su palabra. Leamos versículos 4 y 5. Bernabé y Saulo, ¿enviados por quién? Por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan como ayudante. Notamos que la misión de Dios es la proclamación de su palabra. Dice que cuando fueron enviados por el Espíritu Santo, fueron enviados para que fueran a anunciar la palabra de Dios. Ahora, es muy interesante ese concepto de anunciar, porque ese concepto es proclamación con autoridad. Eso es como cuando un heraldo se presentaba en una plaza y traía un mensaje del rey. Un heraldo, cuando se presentaba en una plaza, hermanos, y traía un mensaje del rey, tenía que ser fiel a ese mensaje y decir exactamente lo que el rey había mandado a decir, con la autoridad misma de ese rey. Ahora los apóstoles van, dice Pablo y Bernabé, van ahí anunciando, van proclamando con autoridad el mensaje mismo de Cristo a todas las naciones. Porque Cristo dijo, yo he recibido autoridad, entonces vayan y hagan discípulos. Predicamos con la autoridad de Dios. No es cualquier mensaje que llevamos, es el mensaje del Evangelio. Pero este anuncio, hermanos, también es persuadir. Es convencer con razonamientos a las personas de la verdad de Dios. Pero este mensaje, más que todo esto, es anunciar la buena noticia del Evangelio. Eso es lo que somos. Personas que proclamamos con autoridad, con razones evidentes de que Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos y solo en Él hay salvación. Ese es el mensaje que usted y yo proclamamos a las naciones. El éxito de ese mensaje no depende de nosotros, porque el que va a convencer a las personas es el Espíritu Santo de Dios. Las personas piensan que yo soy exitoso cuando muchas personas se convierten. No es mi tarea convertir gente. ¿Se imaginan nosotros convirtiendo gente? Si ya sabemos, hermanos, que nosotros somos duros de corazón, y si no es por la obra del Espíritu Santo de Dios, nada cambia en nosotros. Miren, muchas personas con las que converso me dicen, no, es que hoy en día la gente no quiere nada con Dios, la gente no quiere escuchar a Dios. Nuestra tarea no es cambiar esa circunstancia en las personas, hermanos. Nuestro mensaje es Cristo y este crucificado, y quien va a dar éxito a la misión es el Espíritu Santo de Dios. Pero debemos ser animados
a proclamar el Evangelio. Amén. A proclamar el Evangelio, a insistir en todo momento, a llevar la palabra del Señor. Pero quiero decirle una cosa, hermanos, no va a ser fácil. No todo el mundo te va a recibir con una sonrisa y dice, ay, qué lindo el Evangelio. Las personas resisten a Dios porque son enemigos de Dios. Las personas resisten a Dios porque viven en una naturaleza caída de pecado. El mensaje va a presentar obstáculos. Amén. Pero no importa cuánto obstáculo podamos tener a ese mensaje va a ser exitoso, porque es del Espíritu de Dios. Entonces, proclamación que presenta obstáculos. Cuando nosotros notamos del primer viaje misionero de Pablo, Pablo salió enviado por el Espíritu Santo de Dios a proclamar el Evangelio. ¿Y qué pasa con Pablo? Llegando a Antioquía de Pisidia, se da un sermón que si yo hubiera estado ahí, digo, qué lindo que escuchar a Pablo cuando usted lee Hechos 13 y el sermón que Pablo se da ahí. Pero eso generó una envidia en los judíos porque mucha gente comenzó a creer en el mensaje. Y empiezan a alterar el orden público y a los gobernadores y a los gentiles para que persigan a Pablo. Y Pablo tiene que salir huyendo y llega otra vez persecución. Quieren hacer dioses de Pablo y Bernabé, persecución de judíos, de gentiles. Solo en primera entrada, hermanos, cuando ellos llegan a Chipre, si recuerdan, está el mago o el hechicero ahí, tratando de impedir que el procónsul conozca de la fe, que estaba interesado en la fe. Hay obstáculos, se presentan obstáculos de judíos, de gentiles y de Satanás mismo. Presentamos obstáculos. Pero noten qué interesante. Este es nuestro primer viaje misionero. Miren, Pablo parte de acá, de Antioquía, cuando el Espíritu Santo les llama, y parten hacia Chipre. Y aquí es donde tienen ese obstáculo con el mar, que no deja al procónsul conocer la palabra de Dios. Sin embargo, el texto dice que Pablo lleno de ¿qué? Hechos capítulo 13, verso 9, llenos del Espíritu Santo. Sucede un milagro ahí y un juicio al mismo tiempo, y el procónsul cree. Pero ellos no se quedan ahí con ese pequeño éxito, continúan el viaje, pasando por Perge, y llegan a Antioquía de Pisidia aquí, hermanos. Y Pablo en la sinagoga da un gran sermón ahí, y muchas personas comienzan a creer aquí. Como los judíos se resisten al mensaje, Pablo se vuelve a los griegos y entonces hay celo de los judíos, alteran el orden público. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Tienen que salir huyendo de acá. Pero hermanos, noten, Pablo no huye a Antioquía para decir, no, mejor regresemos allá porque aquí hay mucho peligro para seguir predicando. ¿Qué hace Pablo y Bernabé? Inmediatamente, Iconio. ¿A protegerse de la persecución? No, predicar. Predican en Iconio y Listra. ¿Y nuevamente qué? Persecución. De hecho, se dice que en un momento Pablo fue tirado afuera porque pensaban que había muerto. Pensaban que había muerto. ¿Ustedes se imaginan la golpiza que le pudieron haber pegado a Pablo para pensar que él había muerto? Pero cuando recupera su conciencia, ¿qué hace Pablo? Yo me imagino a Pablo, se sacude y volvió a entrar a la ciudad y continuó predicando el Evangelio. Pablo está en Derbe. ¿Y qué hace Pablo? Vamos a regresar, Bernabé, a todas las ciudades, sí, donde sufrimos persecución, para confirmar a nuestros hermanos, para afirmar su fe. No importa los obstáculos. ¿Por qué no importa los obstáculos?
porque estaban convencidos de que la obra y el llamado era del Espíritu Santo de Dios. Era del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando Pablo regresa acá, hermanos, a Antioquía, regresa a la iglesia que lo comisionó a él, que lo envió a él a esta misión, y va a entregar un informe a esta iglesia. Y quiero que lean conmigo ese informe. Capítulo 13, versos 24 a 27. Capítulo 13. No, perdón, capítulo 14. 24 a 27. Y dice así: atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Noten que el informe de Pablo a la iglesia de Antioquía no hay ni una sola mención de les dijo: vieras qué garroteada me pegaron a mí allá. Ni una sola vez que dice: es que tuvimos que salir huyendo porque nos iban a matar. El informe de Pablo a la iglesia fue: hermanos, fuimos exitosos porque vimos el poder de Dios, vimos lo que Dios hizo, cómo abrió la puerta a los gentiles, y ahora hemos anunciado el evangelio y ha llegado a toda esta región. Ahora, noten algo interesante, hermanos. Dos hombres que creyeron a Dios y a lo que Dios había enviado a hacer, hermanos, cubrieron toda esta región. Ellos dos solos llegaron a todas estas ciudades y fueron exitosos en la proclamación del evangelio de Cristo, porque creyeron que Dios les había enviado. Hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros también. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios les ha llamado? Dios nos ha llamado, pero tenemos que confiar que Él va a ser exitosa en nuestra misión. Hermanos, ¿van a haber obstáculos? Sí. ¿Va a ser difícil? Sí. Pero veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria del Señor. Queríamos mostrarles, como parte de este tema de la misión, lo que es un capítulo contemporáneo de la historia de la iglesia de misión. Yo quiero mostrarles un poco de nuestro trabajo en la comarca Engabe-Buglé, o ellos le dicen Nove-Buglé, en Panamá. Ellos tienen esta región que ellos tienen autonomía sobre la región, porque el gobierno les entregó este territorio para que ellos vivan allí. Y es una comunidad bastante grande. Nosotros generalmente en Costa Rica tenemos comunidades pequeñas de reserva indígena, pero en Panamá es bastante extensa la comunidad indígena. Y ellos cerca de David, Panamá, tienen una gran región hasta Bocas del Toro. Es una gran región donde ellos viven. Y nosotros trabajamos acá preparando a la iglesia que está ahí para que continúe la misión de Dios. Ahora, nuestro hermano Manrique ya nos acompañó una vez ahí, pero nosotros llegamos aquí en estos pequeños bordes donde todavía la cosa es más sencilla. Pero de aquí en adelante, hermanos, todo esto es selva o bosque y el acceso es bastante difícil. Por eso nuestra misión es formar a los creyentes Nove, que ellos tienen la fortaleza física y la capacidad de poder ir hasta lo último de esa selva,
a llevar el Evangelio de Cristo. Porque hermanos, todavía en esta reserva hay lugares donde no ha llegado el Evangelio. Todavía hay lugares dentro de la selva que no ha llegado el Evangelio. Pero como pueden ver, que yo no peso 60 kilos, peso un poco más. Y llegar hasta ahí es un poco más difícil para mí. Pero si preparamos una iglesia que está ahí, que tiene todas las capacidades, puede ir hasta lo más último de ese lugar de la comarca y establecer el Evangelio y proclamar el Evangelio. Entonces, este es el trabajo que hacemos. Pero queríamos mostrarle cómo empezó esta misión. Bueno, esta misión empezó con este señor que está acá, el hermano Moisés Vega, que ya falleció hace unos años atrás. Este hermano tiene una historia muy interesante. El hermano Moisés vivía en África, él es panameño, pero vivía en el norte de África. Él era ingeniero de profesión. Y estando en África, comenzó a trabajar con tribus y con musulmanes allá. Y estableció iglesias en el norte de África y estableció toda una misión allá. Pero para el año 90 comenzó a recibir persecución de los musulmanes en el norte de África. Y entonces la policía local le pidieron que por favor se fuera, porque ya era muy peligroso. Y él y su esposa de Dios sintieron el llamado de regresar a Panamá, que Dios tenía un trabajo para ellos que hacer. Para el año 91 ellos empiezan o inician una misión en la comarca Nuevo Ble, donde no había llegado el Evangelio, año 91, donde todavía no existían carreteras. Hoy vamos y hay carreteras, antes no existían eso, y ellos comenzaron a llegar a ese lugar. Y el hermano le tomó más de un año su primera persona que aceptó a Cristo, más de un año. El hermano dice que en 6 meses ninguna persona ni tan siquiera le dirigía la palabra. Él se sentaba a hablar con las personas y las personas lo ignoraban completamente. Porque decían, el hombre blanco es malo, nos ha hecho daño. Y él insistió con el mensaje de Cristo sin recursos, hermanos, porque en ese tiempo no tenía recursos, no tenía apoyo de nadie. Pero después de un año, primera persona, comenzaron a venir ayudas de otras iglesias de Estados Unidos, otros recursos, y entonces la obra continuó. Y con este hermano comenzaron a venir discípulos. Comenzaron a venir discípulos, comenzaron ellos a proclamar en los diferentes lugares, en las diferentes comunidades de la aldea, para traer discípulos de Cristo. Quería decirles que para usted moverse de una comunidad a otra, a veces tiene que caminar 1 o 2 días por montaña. Bueno, 1 o 2 días para ellos. Yo siempre he calculado que son 6 para mí. 2 para ellos, 6 para mí. Pero el hermano, por toda esa reserva y por todos esos lugares, fue haciendo discípulos de Cristo. Y entonces tuvieron que empezar a construir iglesias. Construir pequeñas iglesias y a establecer pastores en esas comunidades desde el año 91 hasta el año 2015 que el hermano pudo trabajar con los 90. Esto es parte del trabajo que ellos hacían. Esto es una iglesia allá, donde el hermano iba evangelizando y proclamando la palabra de Dios y estableciendo la iglesia. Pero el hermano siempre tuvo un sueño y era: yo he sido como Pablo y Bernabé, decía él, abriendo brecha y llevando el evangelio. Pero el hermano decía: necesitamos un Apolos aquí. Necesitamos gente que confirme esta iglesia, que establezca la misión. Y es ahí donde entramos a trabajar nosotros, en la comarca. En ese lugar nosotros trabajamos proclamando, enseñando, estableciendo líderes, pastores, futuros pastores que se van a hacer cargo de las iglesias. Nosotros vamos a enseñar ahí para ellos alcanzar madurez y ellos ir a los lugares donde no ha llegado el evangelio a proclamar y a establecer la iglesia. Aquí está nuestro hermano Manrique. La zona donde fui con el hermano es como decirle una zona muy linda, ¿verdad? Comparado a otros lugares más difíciles de acceso, porque
yo lo quiero mucho en el Señor, voy a llevarlo a una zona sencilla, porque para que no me sufra mucho. Pero aquí proclamamos el Evangelio. Y creo que este niño expresa la felicidad de ellos. De decir, aprobamos lo que están haciendo, gracias. Gracias. Creciendo la obra del Señor. No son lugares muy cómodos, se presentan obstáculos. Cuando vamos en esta época se nos inunda el salón de clases usualmente, ¿verdad? Se nos llena de agua. No tenemos las mejores sillas, realmente son pedazos de madera, donde esos hermanos se sientan 8 o 9 horas a escuchar enseñanzas, porque enseñamos 2 días intensivos, como de 8 de la mañana a 6, 7 de la noche. Pero ellos están ahí todo el día, queriendo más y más y más. De hecho, nos cansamos más los maestros que los estudiantes. Un día uno de los estudiantes me dice, hermano, viera que estuvimos hasta las 2 de la mañana discutiendo un tema que habían visto en el día. Y yo, hermano, hay que dormir. Ese deseo, esa hambre por crecer. Porque ellos, hermanos, estos hermanos que caminan 2, 3 días por la montaña, vienen a aprender porque quieren llevar eso a sus comunidades y seguir proclamando el Evangelio de Dios. Algo que nunca es fácil. Bueno, esta fue una tarántula que durmió conmigo una vez, una pequeña tarántula. Desperté, moví mi sillón y la tenía cerca de mi cabeza. Nosotros no vamos a hacer perder cultura, ellos mantienen su cultura, su vestimenta, su comida. Lo que llevamos es al Redentor de la humanidad, a Cristo. Nunca es fácil. No estamos acostumbrados a este estilo de vida, pero con mucho amor vamos, porque queremos que la obra y la misión continúen. La obra y la misión continúen. Usualmente nunca se saben esos detalles, pero hermanos, a veces ahí en el lugar no tenemos agua. Usted no sabe lo que es para nosotros no tener agua, para ellos no. Y una vez en la noche llegué ahí y me dicen, no hay agua. Yo, ¿cómo no hay agua? Vengo de 12 horas desde Costa Rica, ¿cómo no hay agua? Necesito tomar agua. Y me dicen, solo tengo agua del río, pues ya denme agua del río. La comida no es sencilla tampoco. A veces es sal con arroz y a veces arroz sin sal. Pero no importa los obstáculos, hermanos, no importa las carencias. Ver a nosotros, hermanos en Cristo, contándonos cómo lo que han aprendido ha cambiado sus comunidades y cómo están ellos proclamando la verdad de Dios en otros lugares, no tiene precio. Por eso, hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia hoy? De nuestra iglesia. Sigue siendo la misma misión, no es una misión diferente para usted y para mí. Es la que comisionó Cristo. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Solo quiero cerrar con esto, hermanos. Una frase de Guillermo Carey, que dijo, esperas grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Cree que Dios puede transformar las vidas de las personas en sus comunidades. Crea que Dios puede a través de esta iglesia propagar el Evangelio de Cristo. Y así como lo hizo con Pablo y Bernabé, 2 hombres impulsados por el Espíritu Santo, llegando a tantas comunidades y diciendo, somos exitosos, el Evangelio ha llegado. Crean que Dios va a ser exitoso también con ustedes, propagando y testificando, sin importar el costo, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Quiero orar para cerrar. Me gustaría que podamos orar por la iglesia, por cada uno de nosotros.
para que Dios impulse nuestros corazones a la misión y a vivir para la proclamación y testificar de Cristo. Padre bueno, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por que tú nos has salvado, Señor, de nuestros pecados, Señor. Nos encontrábamos perdidos, pero tú nos has alcanzado, Padre. Padre, que ahora nosotros también, Señor, seamos instrumentos en tus manos, Señor, para la proclamación del Evangelio, Señor. Que podamos ir a nuestras comunidades, a nuestros círculos cercanos, y que podamos pensar también hasta los confines de la tierra, Señor, con un norte, un objetivo, un propósito, Señor, testificar de Cristo. Testificar de Cristo, Señor. Señor, capacítanos, Señor, que crezcamos en esta comunión contigo, Señor, y haznos partícipe de esta maravillosa obra, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por sus vidas, y gracias porque sé que todo lo bueno que tú y harás con ellos será exitoso. Que nuestra meta sea tu gloria a través de proclamar el glorioso Evangelio de Cristo. Amén. Quiero decirles, cuidere, ya les decía una palabrita, sería buenas tardes, y a Tuaira, hasta luego. Son un poco de lo que he aprendido de nuevo.